Muy buenas tardes, muy bienvenidos a todos a este diálogo a propósito de la publicación El mundo que vimos arder de Renato Cisneros dentro de nuestro ciclo de Escribo que escribo. En primer lugar tiene la palabra el director general de Casa de América, Enrique Ojeda. Muy buenas tardes, bienvenidos a la Casa de América, al Salón Miguel Cervantes de la Casa de América, a la presentación de la novela El mundo que vimos arder de Renato Cisneros, dentro del ciclo de Escribo que escribo de la Casa de América. Un saludo muy cordial, por supuesto, al autor, a Renato. Muchísimas gracias por escoger Casa de América para la presentación de tu libro. Bienvenida a tu casa. Has colaborado en el pasado en diversos eventos con esta institución, así que siempre encantados de tenerte aquí con nosotros. Y también al presentador, moderador, conductor de este debate, Antonio Lucas, poeta y periodista. Antonio, bienvenido a la Casa de América. Todos ustedes, bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un saludo muy especial a la colectividad peruana que nos acompaña, al agregado cultural del Perú, que nos acompaña también aquí en esta presentación que, como decíamos, es parte de un ciclo de la Casa de América, Escribo que escribo. Como decía Salvador Elizondo, para fundar la escritura como un ejercicio que no tiene otro fin más que reflexionar sobre sí misma, o, dicho en otras palabras, reconocer que la vida, que el mundo, incluso el proceso de escritura, es algo que se escribe como tal, por lo tanto, en elaboración permanente e inagotable y no está del todo terminado. De Escribo que escribo es una propuesta ya de larga data de la Casa de América, en la que destacados autores, autoras iberoamericanos, iberoamericanas, han compartido, siguen compartiendo con los lectores esa vivencia de la escritura como proceso de vida, para que narren, para que describan y caractericen el cómo, el por qué, el para qué escriben, quiénes son ellos en tanto que escritores y en tanto que escritores que escriben y que son escritos. Y dentro de ese ciclo llegamos hoy a la presentación del mundo que vimos arder, la última novela del escritor peruano Renato Cisneros. Una historia, como me pone aquí Ana María Rodríguez, la experta especialista de literatura de Casa de América, a quien aprovecho para dar la enhorabuena por el ciclo de Escribo que escribo, esa azarosa contemporaneidad que se traduce en muchos casos en desplazamientos, en pérdidas y ganancias a veces afectivas, y muchas veces trae como consecuencia la locura y la locura máxima de la humanidad, que es la guerra. Yo, ya en este caso no como director, sino como lector, le comentaba antes a Renato que me ha encantado la novela. Es una novela fascinante por muchas cosas, una novela de búsqueda. Aquí ya lo digo, cada uno que hemos leído una novela o que no hemos adentrado en ella, podemos tener nuestra opinión, pero esa búsqueda personal, esa búsqueda afectiva, a la que a veces al final llegamos a la meta, a veces simplemente seguimos caminando, pero me ha fascinado los personajes de la misma, me ha encantado esos viajes que haces entre el pasado y el presente, entre diversas ciudades, entre otras Madrid, esa calle de Ferraz, tan de moda últimamente, o ese barrio de Malasaña. En definitiva, Renato, es una novela que he encontrado fascinante y que creo se suma a esa fantástica cosecha de novelas escritas por autores iberoamericanos que se está produciendo en el 2023. En definitiva, encantados de tenerte en esta Casa de América, que siempre ha sido tu casa y que siempre es la casa de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, director. A continuación va a tener lugar este diálogo en torno al libro que comentábamos, El mundo que vimos arder, con su autor, Renato Cisneros, escritor peruano, y con Antonio Lucas, periodista y poeta español. Estamos grabando este diálogo, así que lo podréis ver en el canal de YouTube de Casa de América, si queréis volver sobre él. Cuando quieras, cuando queráis. Buenas tardes. Bueno, yo debo decir, antes de hablar de la novela y de que charlemos sobre El mundo que vimos arder, extraordinaria novela, pero eso vamos a tener tiempo de comentarlo. Yo conozco a Renato Cisneros, lo he visto menos de lo que querría, porque las vidas a veces no se acompasan bien, es todo muy urgente, pero yo lo conozco por mi amigo Jesús Ruiz Mantilla, amigo y vecino, y fue hace años que me dijo: tienes que conocer a un periodista y escritor peruano que está aquí en España, en Madrid,
que se llama Renato Cisneros, yo todavía no tenía noticia, y me dijo, y tienes que leer una novela, La distancia que nos separa. Yo suelo hacer caso de lo que me dice Manti, tanto en las anchoas como en la literatura, él es de Santander, entonces efectivamente leí La distancia que nos separa, me entusiasmó y poco tiempo después él propició un encuentro entre nosotros y hubo una simpatía, por lo menos por mi parte, extraordinaria hacia Renato por su inteligencia, por su cordialidad, por esa condición de cobijo que tiene a veces alguna gente con la que te cruzas en la vida inesperadamente, ¿no? Y para mí la alegría es que tanto tiempo después de aquello, pues Renato me invite a estar con él aquí hoy en Casa de América, en un espacio tan hermoso como muchos ya conoceréis, y muchos ya conoceréis, y que yo he frecuentado tanto, he visto aquí a grandísimos poetas, que principalmente es lo que más me gusta en la vida, la poesía, el flamenco y la natación, en ese orden, y aquí he pasado momentos extraordinarios. Pero en este caso, claro, cuando te proponen presentar un libro o acompañar a alguien en la presentación de su libro, siempre tienes la duda, cuando no lo has leído, de decir, voy a decir que sí y no sé bien. Bueno, pues ese ha sido un acierto pleno, es una extraordinaria novela, es una novela de un calado alucinante. Le decía antes a Carme Riera, que es la culpable de todo esto, editora de Alfaguara, para los que estamos vinculados a Alfaguara, la fortuna enorme de tener a Carme es extraordinaria, pero además se va confirmando libro a libro. Este es un libro que es un libro enormemente suicida para un escritor, pero es un suicidio muy feliz. Yo cuando empecé a ver de qué iba la aventura del mundo que vimos arder, dije, caray, si es capaz de salvar esta ambición, realmente va a ser una novela que va a marcar un momento y un tiempo en la escritura no solo de Renato, sino de los autores en español que están ahora mismo en plena producción. Efectivamente, yo creo que ha sido un suicidio muy feliz. Es decir, Renato ha conseguido una novela con una complejidad extraordinaria, probablemente va a marcar también un antes y un después en su escritura, y esto parece que es esa frase hecha y un poco de saldo que se dice en las presentaciones de los libros nuevos, pero yo lo digo, si hubiese un notario en la sala lo firmaría. Creo que hay un antes y un después del Renato de El mundo que vimos arder. Yo no sé si conocéis la novela ya, probablemente muchos la habrán leído, algunos de vosotros, algunas la habréis leído. La novela es una novela que tiene esa condición de novela histórica, que ya es un salto cualitativo en su escritura, pero irremediablemente la novela histórica es algo muy hecho, que ya se pisa sobre un terreno muy bien embaldosado. Pero en el caso de Renato hay una condición aún más alucinante, que es vincular una novela histórica con el presente y que esa coalición, que ese maridaje, que eso que en el Levante español llaman ese machiembrao, conecte bien y de repente se cuaje como una historia que tiene sentido y final y que va mucho más allá de la aventura histórica que nos cuenta. Porque hay dos aventuras históricas, la aventura histórica del pasado y la aventura histórica del presente. Nosotros caminamos haciendo un pequeño vals de historia, que es el que con el tiempo recobrará a alguien, que ya será probablemente la hija de Renato, la que recobrará la historia de su padre con el tiempo, ¿no? Bueno, pues nosotros caminamos en eso. Pero claro, vincular y fundir la historia de alguien real, como es el piloto, como es uno de los protagonistas de esta novela, y la de alguien que presuntamente podría ser Renato, pero que por las trazas que tiene ese personaje no es exactamente él, pero puede vivir vivencias y puede vivir experiencias y aventuras como las que vive él. Claro, esa coalición es muy explosiva y es muy delicada, y él consigue maridar aquello de una manera extraordinaria. Yo creo que, claro, la historia universal de la raigambre, que es de lo que hablamos, que es como la historia universal de la identidad, la historia universal de la emigración, la historia universal del desamparo, la historia universal del destemple, yo creo que está en esta novela. Creo que está aquí pasado por la mirada del Perú. Yo no conozco Perú, pero yo sé muy bien lo que son la mirada de los peruanos por lo que he leído del Perú. Yo creo que no me engañan los escritores peruanos, ni Julio Ramón Ribeiro, ni Blanca Varela, ni por supuesto María Maravillosa, ni Renato Cisneros, que creo que forman parte, cada uno en su generación, de esa red de alerta, de alarma y de invitación
a conocer bien lo que es Perú. Bueno, pues yo creo que esta es una de esas novelas que habla de lo que es Perú en gente que sale de Perú, en gente que busca una alternativa que no tiene que ser siempre una alternativa torcida, una alternativa dura, una alternativa complicada en la vida, generalmente lo es. Nadie deja su país por gusto o por pasión, pero lo deja a veces por un apetito de aventura. En el caso del periodista que vamos a ver en esta aventura, en esta expedición que abre Renato Cisneros, que es él y no es él, y eso nos importa poco, porque lo importante es la veracidad del personaje, más allá de quién le da voz, de quién le da destino, de quién le da estilo. Yo creo que ahí encontramos una figura o dos figuras principales. Ese periodista que llega a Madrid, que ha estado en Madrid, vuelve al Perú. Allí las cosas no van bien a nivel, digamos, de círculo íntimo, de círculo familiar, ni las amistades, ni, por supuesto, la pareja, Erika, ni la familia. Y al regresar tiene esos azares que en la vida ocurren, por eso la novela es tremendamente real. En la vida ocurre que de repente entras en un taxi, el señor te pilla un atasco, vas a la calle Ferraz. Yo tengo mucho vínculo con esa calle Ferraz, fue la primera casa que tuvo mi padre en Madrid. Y vas en un taxi donde el conductor es un hombre peruano y os vais contando la vida. Y de repente esa vida converge en millones de vidas. Yo creo que la literatura que nos importa es aquella que lanza las palabras más lejos que la vida. Es decir, donde todos nos quedamos instalados, todos nos quedamos de algún modo acogidos en esas líneas, en esas frases, en esas ideas, en esa literatura. Y luego viene la otra historia que a mí me parece fascinante, que es una historia real, según he leído. Sí. Es una historia real, que es la de Matías Guirato Roeder, que es un hombre de Trujillo, con una historia, ya hablaremos porque viene el padre de por medio, una historia muy complicada con su padre es un ser bastante anómalo, le hace la vida bastante complicada, y bueno, decide marchar de Trujillo, llega a Estados Unidos en este caso, y en este viaje él conoce a una persona en el barco, se llama Gordon Clifford, que se convierte de algún modo en una brújula, ¿no? Es decir, todos en la vida necesitamos alguna brújula, necesitamos alguna guía, necesitamos alguien que nos vaya alumbrando el camino con una pequeña linterna. Esa linterna generalmente suele ser la bondad, suele ser la cordialidad, suele ser la generosidad. Bueno, este hombre tiene un antecedente, padre italiano, madre alemana, con la familia anclada, la familia de la madre anclada en Hamburgo. Y el apetito, después de una relación epistolar con los abuelos, es conocer Hamburgo. Claro, él va a terminar conociendo Hamburgo de la peor de las maneras, que es como piloto de la aviación en la Segunda Guerra Mundial, que esto es muy importante, la Segunda Guerra Mundial, y es la compañía aérea que va a bombardear, que va a atacar, que va a intentar frenar el avance nazi en Europa, ¿no? Entonces, claro, alguien que tenía ese apetito de ir a conocer sus raíces y que va a conocerlas destruyéndolas, es un conflicto enorme, ¿no? Bueno, esto digamos a nivel argumental, pero a nivel moral, a nivel cívico, porque yo creo que esto es una novela enormemente cívica, y además no tiene una predisposición moral, pero hay realmente una mirada en la que uno se siente interpelado por saber qué haría en esos momentos en los que en la vida te va poniendo, no sé si por azar o por destino, o sencillamente porque la vida evoluciona con esa torrentera extraña, te va poniendo en tesituras de elección, ¿no? Y yo creo que los personajes de esta novela son personajes extraordinarios porque eligen, porque escogen, porque no van dinamizados por la inercia, sino que van absolutamente impulsados por la circunstancia. Y las circunstancias a veces, muchos de vosotros habréis venido de otro país, y las circunstancias a veces no son las que uno querría, y a veces son mejores de lo que querría y a veces son peores. Bueno, yo creo que en ese sentido esta novela lo que nos ofrece es esa condición de mirar, esa posibilidad de entender lo que la inmigración supone, lo que la identidad supone, lo que la historia determina de nosotros. La historia de cada uno de nosotros, la historia nunca es imparcial. La historia nunca es imparcial y nosotros dentro de la historia tenemos que tomarlo voluntad, voz y elección, y tenemos la responsabilidad de elegir lo mejor, cuando las circunstancias a veces no son las más propicias, las más favorables. Pero claro, la vida también se compone de otras aventuras, o se compone de otros ingredientes, de otras sustancias, ¿no? El amor, la locura, la ansiedad. Es decir, todo lo que estos personajes nos van dando. Y cuando uno ve un personaje de la Segunda Guerra Mundial, un piloto que sale de Trujillo por las condiciones familiares tan
bueno, tan averiadas, tan dañadas, tan intempestivas, y ve a un personaje que llega a Madrid en otras circunstancias, que viene del mismo destino, que es Perú, y ve que aquello converge, hay algo que nos explica que el hombre no ha cambiado desde el hombre. Cuando digo hombre lo digo en el término genérico. Es decir, nosotros no hemos cambiado desde lo que somos, que es la necesidad de salir, de buscar, de encontrarnos. Y yo creo que esta es una gran novela de encuentro, es una gran novela de encuentro íntimo, de encuentro con la historia, de encuentro con el pasado, de encuentro con las contradicciones, que eso es principal, pero sobre todo de encuentro con uno mismo, ¿no? Es decir, uno se va quitando en la vida cosas, como los globos, que van soltando lastre para coger altura, y a la vez se va descubriendo según van pasando las atmósferas, ¿no? Entonces yo creo que esta es una novela de descubrimiento, principalmente. He oído que se decía mucho lo de novela histórica, y es normal, porque la novela histórica, o sea, porque tiene las mimbres de la novela histórica, pero principalmente es una novela de espeleología, es una novela de apnea. Es decir, cuando uno hace apnea, toma aire, bucea, y lo único que espera es volver a salir en la misma superficie, pero el que emerge, el buzo que emerge de la apnea, es un buzo que ya viene, de algún modo, viene motivado y viene modulado por las profundidades. Esta es una novela que como lector te exige eso mismo, tomar aire, bajar hacia abajo, y cuando uno sube con los pulmones ya un poco atrofiaditos del oxígeno que tiene que intercambiar de nuevo con la atmósfera, ya surge y sale a la superficie de algún modo tocado. Yo he entendido mejor algunas cosas de la hora en los personajes de la Segunda Guerra Mundial, y he entendido algunas cosas del pasado en el personaje principal, que es el periodista. Bueno, dicho esto, pues tengo muchas más preguntas, y yo, si me dejas, al final presento tu libro sin que tú hables. Bueno, primero déjame agradecerte, Antonio, por estar aquí charlando conmigo. Gracias a la gente que ha venido por estar aquí acompañándonos. Para mí es muy bonito volver a presentar una novela aquí en Casa de América, donde siempre las puertas las he sentido abiertas y donde hay tanta calidez y cariño. Me encanta ver amigos de distintos lugares converger aquí y que estés tú, ¿no? Además, sé que estás pasando por un momento difícil y eso hace que aprecie tu presencia todavía más. Y como señalé hasta el inicio, nuestros encuentros no han sido tantos, pero han sido lo suficientemente cálidos como para sentirnos como amigos desde hace mucho tiempo. Y gracias a Alfaguara por apostar una vez más por mis libros y por el empuje que le dan. De verdad que lo aprecio también muchísimo. Ellas lo saben, pero nunca está de más decirlo sentado aquí en el proscenio. Y bueno, me alisto a contestar lo que tú quieras preguntarme. Y después, si alguien quiere hacer alguna pregunta, también la podrá responder. Perfecto. Espero. Sí. Y ojalá que el libro sea todo eso maravilloso que has dicho. Estoy de verdad abrumado por tu comentario y ojalá que los lectores tengan, después de leerlo, la misma sensación que tú. Bueno, yo te digo, y además lo digo de verdad, que el libro, primero la escritura del libro, o sea, la prosa que tiene este libro, es una prosa absolutamente deslumbrante. Es decir, porque no necesita ser una prosa barroca para ser una prosa íntima e inflamable. Y eso es muy importante. Es decir, cuando uno lee, a veces se encuentran los trucos de los escritores en la hermosura, en la belleza de la frase, pero cuando uno busca la profundidad, la encuentra probablemente en lo más elemental. Hay páginas que son extraordinarias sobre lo que es la inmigración, o sea, hay páginas que son de una calentura actualísima sobre algo que es tan viejo como emigrar. Pero vamos a ir por orden. Cuando tú te planteas esta historia, cuando te planteas contar la historia de Matías, del piloto que se alista al final en Estados Unidos en el ejército y termina bombardeando Hamburgo, y te planteas la vida de ese otro personaje que es el actual, que podría ser algo que tú has vivido, que tú has tenido como experiencia propia, claro, ¿en qué momento aparece la combinación de los dos personajes? Son dos historias que realmente no tienen mucho que ver más allá de la salida, pero la salida de un país no da para vincular historias porque cada una tiene sus propios gramajes. Pero ¿en qué momento tú crees que hay esa posibilidad de juntar la Segunda Guerra Mundial, que ya es llover sobre mojado, con la historia particular de alguien que puede vivir algo parecido a lo tuyo? Bueno, de hecho, al inicio yo estaba empeñado en contar únicamente la historia de Matías. Me parecía que reunía todos los elementos para novelarla, ¿no? El conflicto efectivamente íntimo respecto de a quién le debe lealtad ese piloto nacido en el Perú que viste un uniforme de los Estados Unidos, que ha llegado a ser lo que hasta ese momento es, gracias a ese país,
al que ahora siente que debe defender, pero que se encuentra a punto de bombardear la ciudad donde vive la única gente que ama. Me parecía que ese conflicto reunía el suficiente potencial como para dedicarme únicamente a esa historia. Pero en un punto, estamos hablando del 2020, sentí que escribir sobre la guerra, mira qué ingenuidad, ¿no? No dialogaba mucho con la actualidad, ¿no? Sentí que era un anacronismo, una historia más de la Segunda Guerra Mundial. Y claro, todos los códigos de la guerra que hoy resultan tan noticiosos y tan propios de la lectura de este tiempo, en ese momento lo sentí sinceramente anacrónico. Y además me di cuenta que quería utilizar a otro personaje para también, a través de él, contar algo de mi experiencia migratoria, de mi experiencia en España. En mis libros anteriores, España, salvo en el libro que escribí cuando supe que iba a ser padre, que es un libro de no ficción, y que ahí hay, por supuesto, menciones a Madrid, pero nunca había aparecido España en mi escritura como hasta ahora. Y a raíz de la lectura de un cuento de Roberto Bolaño que se llama El hijo del coronel, donde tenemos un personaje que empieza a hablar de su vida, pero inmediatamente le relata al lector una película de zombies. Y casi como si uno se pregunta, mientras va leyendo, qué tiene que ver esta película con la vida que este narrador nos había empezado a contar, y de pronto vemos claramente, o no tan claramente, que nos está hablando de él mismo, mientras habla de estos zombies que se enamoran y se persiguen y se aniquilan. Y esa lectura me dio la sensación de que podía también hacer un juego de espejos entre el pasado y la actualidad, entre este peruano Matías que termina por estos hechos rocambolescos participando de la Segunda Guerra Mundial y este migrante, ¿no?, que desde la contemporaneidad también tiene sus propias luchas, no tienen la épica de la Segunda Guerra, no necesita de transatlánticos ni de aviones para sentirse también sumido en una especie de trinchera donde la incertidumbre lo acosa y donde no sabe muy bien cómo se va a forjar su destino. Lo complicado fue luego entender cómo podían cruzarse, y fue ahí cuando apareció la figura del taxista, porque en el fondo la novela también puede leerse como un homenaje a la conversación, ¿no? En un tiempo en el que la gente se ha olvidado de dialogar, en el que nos cuesta cada vez más ponernos en el lugar del otro. Aquí hay mucha gente que conversa, ¿no? Conversa Matías en el barco con Gordon Clifford, y conversa este narrador ignominado con el taxista, porque ambos vienen del Perú, pero sus experiencias migratorias son muy distintas, que es una cosa que yo he vivido conversando con otros peruanos aquí. Ese taxista es como la síntesis de muchos taxistas peruanos con los que yo he ido conversando a lo largo de estos casi 9 años que llevo viviendo aquí. Y yo no me daba cuenta al principio lo privilegiada que había sido mi migración, que ha sido mi migración. Yo salí del Perú para empezar, pudiendo haberme quedado. El país no me expulsó, no me vomitó, no me ahuyentó. Yo podría haberme quedado en el Perú, pero decidí venir por razones familiares. Pero vine con un seguro social, con una dirección en la cual iba a vivir y vivo hasta ahora. Y no ha sido la experiencia de la gran mayoría de inmigrantes, no solo peruanos, yo me animaría a decir, probablemente de todo el mundo, ¿no? Que se van tal vez habiendo querido quedarse en su país, pero que en un punto ese país no les ofreció las garantías mínimas para intentar llevar su vida adelante o la de su familia. De modo que también esa experiencia ajena, pero indeslizablemente propia, porque uno también sufre los problemas de los otros peruanos, también quería retratarla en ese diálogo. Entonces sentí que aunque en apariencia las dos historias no tienen mucho que ver, se van poco a poco enhebrando hasta que al final logran trenzarse de manera, espero, convincente. Mira, voy a leer las 3 citas que abren el libro, porque creo que son muy importantes. Es decir, las citas a veces son, bueno, un pequeño ornamento, unos pequeños homenajes íntimos que hace alguien en función de la historia que cuenta, otras veces esclarecen, otras veces pues no son más que eso con lo que digo, una pequeña voluta que se deja aquí en la apertura del libro, ¿no? Pero sin embargo estas 3 tienen, para mi gusto, todo el interés en casi lo que podríamos denominar los 3 movimientos del libro, si es que hay 3 movimientos, que yo creo que sí, y lo podríamos hablar. La primera cita es de George Steven, que dice: es muy violento descubrir que llevas dentro lo que más desprecias. Claro, ahí inmediatamente te viene la figura del piloto. Es decir, tú llevas dentro lo que más desprecias, el padre tiránico que en un momento dado va destrozándolo todo, y tú terminas siendo el sujeto que va al país que tú querías descubrir, a la ciudad que querías ver, y terminas destrozándola. Bueno,
Luego hay algo de Derek Walcott, que es un poeta extraordinario, con el que yo estuve aquí además en Casa de América, comiendo en un restaurante que había aquí abajo. Me cayó fatal, por cierto, Derek Walcott. ¿Te cayó fatal el restaurante? No, el restaurante me parece espléndido. Me cayó fatal Derek Walcott, me pareció un idiota de primer nivel, pero un grandísimo poeta, no tiene nada que ver. Sí, es verdad, era muy guapo, con unos ojos espléndidos de verdes y tal, pero le hice un comentario sobre Lorca, me explicó, no había entendido nada de Lorca, me contó una milonga y me pareció bobo. Pero la cita es muy buena porque es un grandísimo poeta. Es decir, tengo algo de holandés, negro e inglés, así que no soy nadie o soy una nación. Eso es extraordinario para entender lo que es alguien que sale como el personaje del piloto, que tiene padre italiano, que tiene madre alemana, que tiene tal, o cualquiera que llega a cualquier otro lugar y al fin y al cabo es una orquesta de gente, es un baúl lleno de gente. Todos somos un baúl lleno de gente que se manifiesta probablemente mejor cuando uno está lejos de casa, ¿no? Ese baúl lleno de voces. Y luego la de Hartley, que también es estupenda, el pasado es un país extranjero, allí las cosas se hacen de otra manera. No sabemos si mejor o peor, pero es verdad que el pasado el pasado es un país extranjero. Esas tres citas, yo le sumaría una tercera cita, que yo creo que tiene mucho que ver con tus personajes. Es una cita de un poeta venezolano, que a mí me gusta muchísimo, se llama Vicente Gervasi, murió hace muchísimos años, que dice: el hombre es un secreto guardado por las horas. Y yo creo que tus personajes son eso, lo que tú decías del diálogo, ¿no? De la conversación. Se van revelando según van hablando, según van caminando, a veces según van avanzando. Y yo creo que tus personajes son secretos guardados por las horas. Es decir, se van abriendo y se van desplegando como un hermoso abanico, en mejor o peor condición, pero como un hermoso abanico. Claro, yo creo que eso también para ti como escritor, imagino que supone un reto, ¿no? Ir desplegando el personaje. Es decir, los personajes tienen que abrirse, tienen que... Sí, en el caso de Matías, tal vez es más evidente que en los otros, aunque en los otros también. Matías, efectivamente, al inicio del libro es un chico que está creciendo en Trujillo, un poco tiranizado por este padre, que es un padre violento, que es un padre alcohólico, que es un padre que golpea a la madre, y lo vemos cambiar, lo vemos crecer, lo vemos mutar incluso de nombre, ¿no? A medida que se va acercando a los Estados Unidos y luego enrolándose en el ejército y luego participando de la guerra, su nombre va adquiriendo pequeñas modificaciones, estratégicas modificaciones, que no son meramente nominales, sino que también tienen que ver con cómo está cambiando él por dentro. Y termina siendo un muchacho promovido en los tiempos de la guerra. Ustedes saben que los ascensos son más veloces, y él en 2 años solamente pasa de ser un recluta cualquiera a ser oficial de bombardero. Sí, en él probablemente los cambios son más significativos y más explícitos, pero en los otros también, y tal vez tenga que ver con lo que tú señalabas. Todos tienen una experiencia migratoria, y eso fue muy deliberado al momento de escribir. Yo quería que todos los personajes, incluso los que están en un segundo o tercer plano, provengan de culturas híbridas, ¿no? Y si no han tenido ellos mismos una experiencia migratoria, seguramente la han tenido sus antepasados. Porque lo que en el fondo también la novela persigue es discutir un poco cómo ha cambiado el concepto de la palabra patria, ¿no? Cuando yo era chico, viniendo de un país muy tradicional, de una familia muy conservadora y con un padre militar, pues te imaginarás que el concepto que yo tenía de la palabra patria era muy sólido, ¿no? Era indiscutible. Y a mí no me criaron para irme del Perú, a mí me criaron para vivir en el Perú. Y esta prédica paterna, muy de la generación de mi padre, no solamente suya, sino creo de los hombres de ese tiempo, era, bueno, el Perú hay que sacarlo adelante, ¿no? Hay que hacer patria, y si te vas, que sea solamente para volver con los conocimientos adquiridos y ponerlos en favor de tu país. Entonces, cuando uno muchos años más tarde migra, también lo hace con cierta culpa, ¿no? Lo hace con cierta culpa por dejar atrás ese país un tanto huérfano, donde todo siempre está a medio hacerse. Y creo que esa culpa o esa incomodidad también está trasladada a los personajes, y por eso era necesario que vayan cambiando, que vayan creciendo, que vayan teniendo opiniones distintas sobre sobre cómo la vida los ha venido tratando. Y el otro personaje, que es el contemporáneo, que llega a Madrid hecho una lágrima, ¿no? Por esta debacle sentimental que ha vivido, también se va dando cuenta de que quizás las cosas no salieron como él pensaba,
que es también una reflexión que yo trato de acompañar permanentemente a la experiencia migratoria. Uno se va a veces en la ilusión de que en otro país vas a encontrar un mejor destino, que muchas veces es así, pero muchas veces no, ¿no? Muchas veces, por más que uno persigue sus sueños, no necesariamente los concreta. Y creo que también los personajes logran traslucir esa preocupación o esa fatalidad. Sí, claro que lo logran. Y además hay una gran, digamos, investigación que se va haciendo al compás de la lectura sobre la identidad. Es decir, cómo la identidad de uno, lo que tú decías de la patria, ¿no? Es decir, cómo la identidad de uno también va modulándose y también va adquiriendo nuevas esporas, va adquiriendo nuevas escamas y va quitando otras. Es decir, la identidad es algo que se modula. Uno no tiene una identidad pétrea, igual que no tiene una idea pétrea de la patria, o si la tiene que malversar. O sea, lo mejor es traicionarla. Y estos personajes, de algún modo, van modificando la idea de identidad según, tú dices, el cambio de nombre de Matías a Matthew, va modificando esa idea en función de lo que conviene, pero también en función de lo que la vida impone, de lo que la vida trae, ¿no? De esos azares y de esos imprevistos. Y eso es muy interesante porque es una novela de la lucha por una identidad, ¿no? De cómo preserva la identidad también quien sale del país con unas ideas muy claras. Y caray, tiene que aceptar otras que a veces no siempre son las más gratas, ni las que se adaptan a su código. Y en el caso, por ejemplo, de los jóvenes que se iban a la guerra, ese cambio de identidad es brutal, ¿no? Regresaban hecho añicos, ¿no? Por eso a mí me gusta refrendar esta idea de que en la guerra en realidad no hay ganadores, ¿no? Todos pierden. Y en la experiencia de lo que ocurrió en Hamburgo, en general, durante creo toda la Segunda Guerra Mundial, los que se enrolaban y los que terminaban muriendo primero eran chicos de 19, 20 años, que se iban ilusionados con participar en una guerra en la que no sabían que iban a perderlo absolutamente todo, hasta la lucidez. Está esa frase tan reveladora de Paul Valéry, ¿no? La guerra es ese lugar donde jóvenes que no se conocen ni se odian, se masacran siguiendo instrucciones de viejos que sí se conocen y sí se odian, pero no se masacran. Y esos jóvenes volvían enloquecidos, ¿no? De hecho, Matías sufre un proceso de psicotización producto de la violencia que ha visto, que él mismo ha generado. Y ahí recuerdo que fue muy importante un libro que me recomendó Rosa Montero, que se llama El piloto de Hiroshima, que cuenta lo que ocurrió con Claude Ederle, que fue uno de los que participó de la operación de arrojar la bomba sobre Hiroshima. Claro, al que todos conocemos es a Paul Tibbets, que es el piloto del Enola Gay, que es el avión que suelta la bomba. Pero delante de él iba Claude Ederle en otro avión. Él es el que da la voz de el vamos, digamos, el go ahead, y ve caer la bomba y ve el hongo cubrir todo Hiroshima, y en ese momento él entiende lo que ha sucedido y vuelve a los Estados Unidos empeñado en denunciar la carrera armamentista en la que ya está el país, y siente mucha culpa. Y claro, la Fuerza Aérea no estaba muy interesada precisamente en promover ese tipo de denuncia, y terminó en un psiquiátrico de donde solo pudo sacarlo el autor de ese libro, que es Günther Anders, que es un filósofo alemán que empezó a escribirse con él y a sacar esa historia desde dentro del psiquiátrico. Pero como él, tantísimos jóvenes, veteranos de 25 años volvieron a sus países y terminaron recluidos en psiquiátricos, y por no hablar de las otras víctimas, ¿no? Que son tal vez las más importantes, que son esos civiles desguarnecidos que ni tenían la menor intención de participar de una guerra que los terminó arrasando. Por eso para mí ha sido muy, muy chocante que luego de 3 años, primero con la invasión de Ucrania por disposición de Putin, y luego con lo que ha venido sucediendo hasta hace unos días en Franja de Gaza, volver a escuchar que se habla de bombardeos, de sirenas, de búnkers antiaéreos, de éxodo, de exterminio. 3 años atrás, lo que te decía hace un instante, yo sentía que era toda una terminología del pasado. Y tú lo decías hace un instante también, ¿no? Los hombres, la humanidad termina repitiéndose y termina siendo cíclico el ciclo, repetitivo el ciclo de la violencia. Y cuando hablo de violencia no me refiero únicamente a la violencia dispuesta por los gobernantes, sino a la que también nosotros de alguna forma terminamos produciendo, ¿no? Hay un verso muy bonito de Alda Merini, que es una poeta italiana que seguramente conoces,
y ella dice, me gusta la gente que elige con cuidado las palabras que no utiliza, que no va a decir. Y me parece que nosotros deberíamos hacernos cargo de eso, de lo que podemos no decir, ¿no? De las frases que podríamos perfectamente omitir para no seguir cargando esa ola de violencia que no depende únicamente de los que pueden apretar un botón rojo, sino también de los que pueden apretar un botón en su celular y mandar un tweet, ¿no? Que tal vez podrían habérselo ahorrado. Pero ya me fui completamente de tu pregunta. No, estupendo. Aquí estamos para escuchar y para ver cómo una novela nos puede llevar hasta de la Segunda Guerra Mundial al tweet, que es otra guerra distinta y que además esa sí que la padecemos. Yo no tengo redes sociales, pero sé que la padecemos. Haces bien, te envidio. Hay algo que también me parece muy significativo de tu literatura o tu escritura, por lo menos lo ha sido en la antepenúltima novela, que es la figura del padre. Acabas de hablar de cómo en casa, allí en Perú, tu padre fue ministro del Perú, y bueno, tú escribiste una novela que buscaba también esos orígenes, que buscaba un poco, bueno, quién era el padre, y sospecho no sé, que había inevitablemente una desafección según uno va encontrando el lugar. Y aquí vuelve el padre en la figura del piloto, en la figura del hombre que al final tiene que salir a Estados Unidos huyendo un poco de esa figura extralimitada que es su padre. Y a mí me lleva a entroncar con toda la literatura que ha habido del padre, desde Kafka hasta Melino Tom, desde, pues yo que sé, en Karl Ove Knausgaard, tantos que han hecho de la figura del padre uno de los puntales también de su apetito por saber que ha salido mal. Y el padre que aquí aparece, el padre de este muchacho de Trujillo, a mí me llenó de ira. No creo que sea tu caso en la vida, pero cuando un antecedente familiar, cuando una figura tan poderosa, por lo menos simbólicamente como es la del padre, se convierte en la fiera a abatir, claro, eso también determina mucho los pasos que uno da en la vida. Es decir, los pasos que no quiere volver a repetir, los pasos que cuando inevitablemente repite y es consciente de esa repetición le genera un conflicto de culpa extraordinario, y el enorme triunfo íntimo que tiene que ver con esa delectación de lo doméstico, cuando uno consigue haber superado esas figuras totémicas de los padres que han sido terribles, ¿no? Sí, sin duda. Yo efectivamente escribí una novela sobre mi padre y después sobre los otros padres de mi familia. Y cuando en la pandemia reencontré la historia de Matías y me decidí a escribirla en clave de ficción, porque además las limitaciones del confinamiento me impedían viajar en ese momento a Perú y tratar de rastrearla periodísticamente, que fue lo que originalmente yo quise hacer. Estaba tan limitado de movimiento que solamente dije, me voy a inventar esta vida sobre la base de la información que pueda conseguir. Y me acuerdo que llamé a mi mamá a contarle que había empezado una nueva novela y me dijo, uy, ¿ahora de quién vas a escribir? Y dije, no te preocupes, ya no tiene que ver con la familia, son otros temas, ¿no? Es la guerra, en fin. Pero claro, hay temas que a uno lo atraviesan y están más presentes de lo que uno racionalmente estaría dispuesto a aceptar. Y solamente en la escritura de esta novela me di cuenta que, claro, hay viejos temas que vuelven, pero revestidos, ya no en clave autorreferencial, sino en clave más de ficción. Y el padre de Matías no es un padre parecido al mío, tal vez en algunos niveles, pero es un padre mucho más agresivo, mucho más violento, pero que al mismo tiempo que es un villano, le enseña algo al hijo, le enseña a disparar, le enseña a abatir a criaturas indefensas en esa Trujillo de 1930 y pico. Y mientras el hijo más intenta alejarse de esa violencia, termina, a partir de decisiones, algunas azarosas, otras no tanto, termina acercándose precisamente al centro de una violencia incluso superior. Y cuando está arriba, en ese bombardeo feroz que es el de Hamburgo, se da cuenta que ha llegado hasta ahí gracias a que es un bombardero que tiene una gran precisión, una gran puntería, que es un legado del padre que él tal vez no habría querido reconocer. Sí, yo creo que ese tema tal vez siempre va a estar en mis novelas, ¿no? No es un tema del que yo pretenda escapar, porque también soy padre, ¿no? Y me gusta pensar que como padres
siempre estamos en el límite de acertar y fallar, ¿no? A mi esposa no le gusta cuando yo digo estas cosas, pero yo siempre pienso que ser papá es fallar mucho, ¿no? Es muy fácil fallar, es muy fácil a veces decir lo que no deberías haber dicho o mostrar el gesto que no deberías haber mostrado. Y en cambio, cuando aciertas, no eres tan consciente de los aciertos hasta que tus hijos años más tarde te lo señalan o te lo recuerdan. Sí, yo no he querido escribir una novela más sobre el padre, pero sin duda los padres que están aquí son figuras indispensables para que el argumento se sostenga. Y Matías se va de ese Trujillo donde está este padre violento y en el barco rumbo a Estados Unidos se encuentra con el padre sustituto, ¿no? Este banquero que ha perdido un hijo y que tal vez siente que con Matías tiene la oportunidad de reivindicarse. Y curiosamente, él lo alienta a enrolarse en el ejército creyendo que lo está dotando de una salida, sin saber que lo está empujando o encaminando hacia una guerra que lo va a devorar. Hay un cuento que yo sé que tú conoces de Borges, que se llama La biografía de Isidoro Tadeo Cruz, Sí. donde dice esa frase tan estupenda, ¿no? Algo así como que el hombre recobra sentido o tiene sentido cuando sabe que su destino es el que ha de ser, ¿no? Más o menos algo así. No sé si la digo bien, tú lo sabrás mejor de memoria. No recuerdo la línea literalmente, pero es algo así como todo destino, por muy corto o largo que sea, se reduce a un solo momento. El momento en que el hombre sabe para siempre quién es. ¿Quién es? Efectivamente, pero es mucho más hermoso. Debo parar. Y aquí inventándole la plana a Borges. Eso es lo que hay en estos personajes. Exactamente eso. Es decir, su destino es mucho más sensato, mucho más hermoso, mucho más tal, cuando saben realmente qué han de ser, ¿no? Y además, cuando uno sabe qué ha de ser, probablemente es porque va perdiendo por el camino muchas cosas. Es decir, uno sabe mejor lo que es cuando no acumula, sino cuando se desprende. Totalmente. Y esos son estos personajes. Sí, yo estoy convencido de eso. En una cultura que premia el logro, ¿no? el grado, el éxito, el puesto, etcétera, creo que al final lo que más nos define es lo que perdemos, no tanto lo que conseguimos, que tal vez nos defina ante un determinado auditorio o en determinadas circunstancias, pero lo que define al hombre, al individuo, al final es lo que ha perdido, lo que ha dejado atrás, lo que no supo retener, lo que le fue arrebatado, lo que la vida le quitó antes de tiempo, y cómo uno reacciona ante esas pérdidas, ante esos arrebatos. Creo que eso es finalmente lo que define, si no tu personalidad, por lo menos tu carácter, ¿no? La personalidad es eso que nos caracteriza o que nos singulariza todo el tiempo, pero el carácter, eso que aparece en momentos definitorios, creo que surge sobre todo en las pérdidas, en la tragedia, en la infelicidad, antes que en el éxito, en la victoria, en el triunfo, ¿no? Mira qué curioso el título, que hace 2 años sería optimista, el mundo que vimos arder. Sí. Hoy la realidad es el mundo que veremos arder, porque está la cosa como para andarse con jaleos. ¿Tú cómo te asomas desde un país que no es el tuyo, que te ha acogido de maravilla y que nos tienes aquí entusiasmados con tu novela, pero cómo ves, por ejemplo, este mundo que está volviendo a arder? Es decir, un mundo que tú has escrito sobre la Segunda Guerra Mundial, con toda la degradación que eso supone, con toda pues todo lo que aprendimos de lo que no se debía volver a repetir, y llegas, como has dicho antes, a un mundo donde la novela sale en un contexto de 2 guerras. 2 guerras terribles, 2 guerras que van a demarcar mucho la situación de un presente continuo en este mundo. Entonces, claro, el mundo que veremos arder es este mundo, lo vemos arder día a día. Y vemos esos mismos personajes, cada vez hay más migración, cada vez hay más desamparo, más extravío, más falta de cobijo contra la tormenta. Y vivimos cada vez más dentro de la tormenta. Sí, a ver, cuando yo le puse el título a la novela, pensaba únicamente en la perspectiva de Matías en el avión, ¿no? Claro. Y él viendo efectivamente esa ciudad, ese mundo, el mundo familiar, ¿no? Porque ahí vivían sus abuelos y parientes, veía arder ese mundo. Pero conforme pasó el tiempo, el título empezó a adquirir otro tipo de resonancias que se aplicaban también a lo que estaba sucediendo hoy, no solamente en mi país, también en España, creo que en todo el mundo, ¿no? Esa sensación de cambio de época, ¿no? De que paradigmas que hasta hace algunos años regían nuestra vida y que parecían indiscutibles, categorías como democracia, como libertad de expresión, como fronteras, como patria,
como constitución, ¿no? Que antes no requerían la menor discusión para saber de qué se estaba hablando, hoy son todas categorías interpretativas, ¿no? Y según lo que necesitemos decir de ellas, convocamos a tal o cual persona. Entonces sí que siento que el mundo está ardiendo, pero sobre todo siento que hay una facilidad con la que nos acercamos a la estigmatización y a buscar categorías que no necesariamente nos definen. Y una de las cosas que aprendí haciendo la investigación en Hamburgo, cuando fui a Hamburgo a levantar información sobre aquel bombardeo, me di cuenta que toda mi información básica de la Segunda Guerra Mundial era absolutamente reduccionista, ¿no? Yo crecí creyendo que los alemanes eran los malos y los aliados eran los buenos. Y solamente revisando los testimonios de la gente que sobrevivió al bombardeo, me di cuenta de que había, claro, millones de alemanes que no solamente estaban en contra del Tercer Reich, sino que hicieron todo lo posible desde su precaria situación para enfrentarse a esa tiranía, y que se vieron arrasados por la guerra. Pero incluso era impresionante leer cómo esas familias en Hamburgo, como en tantas otras ciudades, sabían que esos aviones norteamericanos e ingleses tenían que barrer con su ciudad, probablemente aniquilar hasta su propia familia, para liberar al país del nazismo. De hecho, fueron tan víctimas como incluso algunos soldados, y aquí no se trata de liberar de responsabilidades a nadie. Hay un documental impactante que se llama El Otro Holocausto, donde se cuenta cómo después de la batalla de Stalingrado, el ejército alemán queda muy diezmado y empieza a echar mano de personas que no tenían nada que ver con la profesión militar ni estaban interesados en asimilarse, y reclutan a panaderos, agricultores, comerciantes, chicos de 20 o 30 años que un día están vendiendo sus productos y al día siguiente están con un uniforme, un fusil, enviados a integrar batallones que tenían que aniquilar judíos. Y uno de ellos cuenta que recibió una vez una misión que él no pudo cumplir porque le pidieron, para ahorrar material bélico, dispararle a las madres con hijos, pero asegurándose primero de que la mujer tenía muy contra su pecho al niño para con una sola bala matar a los dos. Y claro, muchos no pudieron seguir esa indicación, otros descubrieron que tenían un instinto asesino dentro y que a veces las circunstancias hacen que aflore, pero hubo muchísimas víctimas que con una lectura más detenida te iba a pensar que no todos los alemanes eran por supuesto malos, como los aliados no eran los buenos. Es decir, sí, acabaron con el nazismo y liberaron los campos de concentración, pero en el camino cometieron muchos crímenes de guerra que no han estado dispuestos a asumir. Y esa lección, tantos años más tarde, exactamente 80 años más tarde, han pasado 80 años de la Operación Gomorra, en 1943, por lo menos a mí me lleva a pensar que hay que frenarse un rato antes de tratar de identificar quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Ahora, esto lo digo sabiendo incluso que el ser humano no aprende de las lecciones que supuestamente ha inventado y codificado para frenar el proceso de la violencia. La violencia está en todos y estuvo siempre. Heráclito definía la guerra como la dinámica de la realidad, ¿no? Y él explicaba que el universo proviene de una gran explosión y que en el ser humano, en el individuo, existe esa pulsión para intentar reproducirla. Lo que hacemos en el medio es frenar un poco el asunto, pero la guerra siempre estuvo, y cuando yo he pensado por qué he escrito una novela con escenarios de guerra, no he podido dejar de pensar que vengo de un país que normalizó una guerra, normalizó un grado de violencia brutal, ¿no? En mi casa, que además, digamos, yo no he sido una persona afectada directamente por la guerra, felizmente, como tanta gente en tantos países que sí fue a combatir o que sí sufrió en carne propia los efectos de la guerra, pero tampoco soy tan ajeno a ella, ¿no? Mi padre fue un protagonista de la guerra contra Sendero Luminoso en el Perú. Recuerdo además que cuando él nació en Buenos Aires y cuando empezó la guerra de Malvinas en Argentina, él siendo ministro de guerra salió en la revista Caretas, en la portada, eso a un hijo no se le olvida nunca, cogiendo un fusil y con un titular que decía "Quiero ir a las Malvinas", ¿no? Quiero ir a la guerra. Entonces este ministro de guerra que quería irse a la guerra, de alguna forma inoculó, por lo menos en el quinto de sus hijos, una fascinación por entender la guerra. Y el otro día un lector me decía, ¿te has puesto a pensar que cuando tú describes el horror de los bombardeos de Hamburgo,
estás discutiendo una decisión militar, ¿no? Estás discutiendo lo que los militares deciden cuando deciden esas cosas tremendas que a veces pueden decidir. Y no podía dejar de pensar que tal vez ahí también hay una analogía, ¿no? con lo que los hijos a veces discutimos de los padres. Mi abuelo paterno participó en la guerra con el Ecuador y siempre se quejaba de que él no lo habían incorporado en la lista de los héroes. Y cuando yo iba a visitarlo, se tomaba sus whiskies y mientras más whisky se tomaba, más se quejaba de no estar considerado un héroe del 41 o del 42. Entonces la guerra siempre ha formado de alguna parte, ¿no? La nomenclatura de la guerra siempre ha estado cerca. Y te cuento una cosa muy rapidita. Cuando yo era pequeño, a mis hermanos y a mí nos enseñaban a recitar poesías de mi abuelo, poemas de mi abuelo. Y a mí me enseñaron una que la repetía siempre en cada reunión familiar, que se llama Soldaditos de Plomo. Con los años descubrí que no era de mi abuelo, sino de Amado Nervo. Pero me pasé por lo menos 12 años repitiéndola, diciendo muy orgulloso que era de Luis Fernán Cisneros. Y el poema es así, es cortito. Es soldaditos de plomo en perfecta formación, con su general al frente, su bandera y su tambor. Adelante, hagan fuego, la voz del niño se oyó. Adelante, hagan fuego, y ninguno se movió. Pasaron raudos los años, aquel niño fue mayor, el clarín sonó de veras, y a la guerra se marchó. Adelante, hagan fuego, el general ordenó, y se mataron hermanos sin acordarse de Dios. En medio de la batalla una plegaria se oyó. Era la voz de un soldado que decía en su estertor: soldados de carne y hueso que no tenéis corazón, en soldaditos de plomo, conviértelos, oh Señor. Bueno, yo me pasé repitiendo ese poema durante 10 años. No es tan raro que 30 años más tarde sintiese un interés por querer comprender la mentalidad de los soldados que se van a la guerra. Veo que en casa las cosas bien. Eso es importante. Eso es importante. Yo creo que también debemos hablar ahora de la otra parte del libro. O sea, que ya hemos hablado mucho de la parte del periodista, pero digamos que focalizada en ti. No sé de qué manera tu experiencia emigrante, que es verdad que es una experiencia más privilegiada, como tú ya has señalado, pero de algún modo, ¿cómo crees que entiende este país, España, que es un país hermoso de acogida, como lo fue Latinoamérica para nosotros en los peores momentos del siglo XX para este país? ¿Cómo crees que entiende en este caso la literatura latinoamericana? Yo creo personalmente que la entiende bien, es decir, que es un país que recibe bien, después de muchos años en el que hubo demasiada interferencia o demasiada ceguera, recibe muy bien lo que hacéis los creadores, los escritores y los artistas latinoamericanos hoy. Pero no sé si crees que falta una cierta receptividad mayor, si a ti te ha sido amable este país a la hora de presentar tu trabajo, es decir, si hay una curiosidad o una atención a la altura de la que yo creo que sí debería haber o que sí que existe en algunos casos. Ahora, yo creo que interés y curiosidad por Latinoamérica, por los temas latinoamericanos, sí que hay. Tal vez no de forma oficial, ¿no? No sé si a nivel de gobierno esa curiosidad está planteada y se materializa. No sé si hay una política necesariamente en ese sentido, pero yo sí veo que cada vez en los festivales, en las presentaciones, el elemento latinoamericano está muy presente. Y yo me he ido haciendo en estos años de lectores españoles que también me han hecho sentir que esa acogida se extiende a mi trabajo, ¿no? Esa acogida, digo, que a nivel personal he sentido, también se extiende a mi trabajo. Es más difícil porque también creo que convivimos con una generación de escritores españoles que es buenísima. Yo a veces entro a una librería y digo, ¿por qué alguien compraría un libro mío, ¿no? Con tan buenos autores que están en plena producción y los que no están, pero cuyos libros se siguen discutiendo. Pero también entiendo que cada autor va consiguiendo de a poco su nicho y va identificando también a sus lectores. Me gustaría que haya más, tal vez más espacios para los latinoamericanos, pero creo que se lo vienen ganando a pulso también. Y creo que los españoles son en general muy receptivos a eso. Ahora, en cuanto a los migrantes en general, yo siento que hay como dos tensiones que no tienen que ver únicamente con España, también con el Perú y con otros países. Por un lado, efectivamente, siento que cada vez hay más circulación
de personas de distinto origen, ¿no? Que llegan, por ejemplo, a una ciudad como Madrid, que cada vez es más cosmopolita, y creo que eso enriquece mucho al que vive aquí, esa combinación de dialectos, de culturas, de puntos de vista, de miradas, en fin. Pero al mismo tiempo siento que esa circulación que cada vez es más visible y más tangible, más mensurable, también lidia con pulsiones más nacionalistas, ¿no? Que impulsan arengas del tipo América para los americanos, o España para los españoles, o Perú para los peruanos. Hay ahora mismo en Perú toda una discusión respecto de qué hacer con el problema venezolano, como si en los años 60, 70 Venezuela también no hubiese tenido que entender la migración peruana de ese momento. Entonces creo que en ambos planos, tanto en lo social como en lo literario, creo que cada vez hay más cobijo, pero también hay preocupación y curiosidad. Creo que se mezclan las dos cosas. Justo antes de entrar ahora a Casa de América, se me acercó una señora española a decirme: yo vine cuando presentaste tu primera novela y he vuelto ahora, de modo que sí, yo siento que dialogan mis libros también con lectores españoles. Y sobre los peruanos, pues bueno, los que me he encontrado aquí, creo que compartimos no solamente el hecho de la migración, sino de la preocupación constante por el Perú. Hay dos tipos de migrantes peruanos, tal vez hay más, pero quiero ahora hablar de dos. Uno que no quiere saber nada del Perú, ¿no? Que se ha peleado con el Perú, o que tal vez secretamente ve las noticias pero no las comenta de la boca para afuera, y el que sí, viviendo aquí desde hace mucho tiempo, tiene una opinión muy actualizada de lo que está pasando en nuestro país, ¿no? A mí me interesan los dos, por supuesto, y me interesa discutir con ellos lo que hace la migración con uno también, ¿no? Julio Ramón Ribeiro, quien tú has mencionado hace un rato, decía que ser migrante, ser extranjero siempre es incómodo, ¿no? Por muy bien acogido que te sientas, y yo me siento muy bien acogido en España, no dejo de percibir también esa incomodidad. Los problemas de España me interesan, pero no me desgarran como me desgarran los problemas de Perú, sobre los cuales cada vez se supone que tengo menos autoridad para referirme, según me lo hacen saber en las redes sociales, ¿no? Tú que vives en la comodidad de Madrid, y yo cuando leo esos tweets le digo a mi esposa: ¿te parece si mando una foto de nuestros 59 metros cuadrados para que más o menos identifiquen nuestro grado de comodidad? Pero sí, digamos, todo migrante también lidia con ciertas tensiones, y sobre todo convive con la idea de qué hubiese pasado si me quedaba en mi país, ¿no? Hay como una vida fantasma que se quedó en el país que dejaste y que no ha dejado de crecer contigo, ¿no? Y que te acompaña, es como una especie de vida postiza, ¿no? Que se quedó ahí, truncada, pero de alguna forma, mientras la vas imaginando, pensando: ¿y qué hubiese pasado conmigo si me quedaba en el Perú a esa edad, en ese tiempo? ¿Estaría mejor ahora? ¿Estaría peor? Cada uno tiene su respuesta, ¿no? Eso es muy interesante lo que dices, que es como, digamos, ese miembro fantasma, ¿no? Que tiene la gente a quien le amputan una pierna, un brazo, que siempre, de algún modo, siente ese brazo, siente esa pierna. Yo creo que la situación de los migrantes, la situación de la gente que vivís, en las condiciones que venís, en las condiciones en las que sean, siempre queda esa idea que es hermosa, ¿no? Esa otra parte de ti que quedó, de algún modo, frenada, si no amputada, frenada, y que siempre tiene sus propias pulsiones. Es decir, un día notas que ese tercer brazo tuyo, que es Perú, se mueve, se levanta, te pica, quieres arrascarlo y no existe. Eso es muy hermoso. Y es una amputación que además tal vez es muy... es todavía más problemática, porque fue uno mismo el que se practicó esa cirugía. Se trepanó a sí mismo, efectivamente. Bueno, yo creo que vamos a dar la palabra a los amigos y amigas que están aquí. Yo solo quería decir, antes de que le preguntéis, que hay muchos tipos de libros. Hay el libro laberíntico, donde uno se mete y va buscándose y buscando, o buscando sin necesidad de buscarse a sí mismo, buscando. Hay libros que son espejos, donde uno se mira, y hay libros que son ventanas, donde uno lo que mira es a los demás, se mira de algún modo a sí mismo desde la distancia del edificio hacia abajo y ve lo que es en la vida. Yo creo que este es uno de esos libros ventana. Yo creo en la literatura ventana, en la literatura que abre, porque por la ventana no solo se ve, por la ventana también entra aire fresco, entra algo que oxigena, algo que de algún modo renueva la atmósfera de los lugares que en algún momento estuvieron cerrados. Yo creo que este es un libro ventana porque abre la literatura de Renato, que ya era una literatura bien oxigenada, pero la abre más. Creo que es un libro ventana porque nos hace enfrentarnos a los que viven las mismas historias de los personajes que él cuenta,
probablemente se encontrarán con pares, y a los que no hemos vivido eso, a mí no me gusta mucho viajar, yo de Madrid a Valladolid llego con jet lag y es 1 hora de nave. Es verdad que yo tengo una ansiedad terrible cuando me invitan a viajar, de hecho no conozco casi nada por eso mismo, pero los libros ventana me invitan a esa misma aventura que yo, por desgracia y por mi hipocondría salvaje, no puedo hacer, que es montar en muchos aviones. Así que ante un libro uno tiene que abrir las páginas como decía Walt Whitman, como quien toca un hombre, o en mi caso, como quien abre una ventana. Esto es un libro ventana. No dejéis de leerlo. Muchas y por gracias, favor, Antonio. si tenéis algo que añadir, pues mira, por aquí. Bueno, Renato, encantado. Soy Francisco Vargas, soy peruano, vivo en Canarias. Y bueno, primero quería agradecerte por hacer este libro. Te cuento la experiencia de leerlo. Yo lo leí la versión en Perú, me lo leí en 2 o 3 días, en un último viaje que tenía hace poco. Y prácticamente me lo comí en 2 o 3 días. ¿Por qué? Porque no se ve reflejado ese fantasma de lo que tú estás hablando ahora. Yo lo viví en 2 o 3 días que iba a Perú después de 7 años. Tuve que estar poco tiempo por problemas familiares, y me encantó. Me encantó el verme reflejado, me encantó la forma en que describías problemas tan complejos. Y nada, era eso, agradecerte, y también la deferencia que tuviste con mi prima en hacerme un vídeo, firmándome la versión de Perú, que bueno, la tengo allí. Muchas gracias por el comentario, y me alegro que haya llegado el vídeo a tiempo. Hola, Renato. Hola. Te sigo hace mucho tiempo, desde que tenías el blog de Busco Novia. Bastante ha corrido por entonces. Sí. Y tenemos cosas en común, fíjate. Además de que me gusta esperar a que presentes el libro para luego comprármelo, con lo cual no lo he leído todavía. Pero fíjate que tenemos cosas en común, porque te lo digo, que yo viví en la calle Los Huancas. ¿En Lima? Sí, en Lima, al otro lado del Jockey Plaza, justo. Había una calle Los Huancas tal cual. Entonces, cuando yo leí tu libro, me imaginé totalmente en esa casa. En la donde tú vivías, pero yo vivía al otro lado con otra casa. Y luego, ahora que has hablado de Hamburgo, pues yo he vivido en Hamburgo también. Entonces me siento muy identificada tanto con ese sentimiento, ¿no?, de llegar a una ciudad que sufrió tanto, que luego ves partes históricas que están tan bien conservadas, pero por otro lado piensas, pero si todo esto se quemó, ¿no? Esto fue bombardeado hasta los cimientos. Entonces todo lo que existe es entre nuevo y viejo, entonces no sabes cómo que distinguir entre una y otra de las experiencias. Te agradezco mucho que hayas escrito un libro así, porque como que nos acerca mucho más también a la experiencia de la migración. Además, o sea, es una tercera cuestión en común que tenemos, que vivo aquí hace muchos años, y ese tercer miembro todavía lo tengo, que me pica. Y ahí está, ¿no? Pero yo pienso que al principio fui de esas personas que se amputó y no quiso saber nada más, ¿no? De esas. Pero ahora, poco a poco, como que he ido tomando más cercanía, y yo pienso que también este tipo de literatura, de inmigración, nos lleva a conocernos mucho más desde este lado, ¿no? No sé cómo explicarlo, de este lado del charco. Te agradezco mucho por el libro. Gracias. Y te felicito mucho. Muchas gracias. Lo que me encanta del momento de conversar con el público es que a veces surgen, claro, estas revelaciones y coincidencias. Estuve en Trujillo la semana pasada, en Trujillo, Perú, y después de presentar la novela, levantó la mano una mujer que claro, no parecía peruana racialmente, y de hecho era alemana, y me dijo que ella había llegado a la presentación porque le habían pasado la voz de que se iba a presentar un libro, pero no tenía ni idea de qué iba. Y era una chica alemana que enseña alemán en un instituto en Trujillo, cuya abuela había sobrevivido al bombardeo de Hamburgo y que tenía como 50 hojas de su propio testimonio escritas, ¿no? Con lo cual, claro, me hubiese encantado leer esas páginas antes, pero me parecía increíble que de pronto la novela se filtrara la realidad, ¿no?, a través de estos personajes, o como tú, que has vivido en Hamburgo y también a la vuelta de mi casa, en Lima. Esa calle se llamaba Huancas originalmente, ahora se llama Gonzalo Martín de Trujillo. Anda tú a ver. No está mal. El proceso de conquista continúa. No está mal. Fieta Jarque, ¿quieres decir algo? Tú eres peruana y periodista. No quería decir
Pero aquí estamos para incordiar, quieta, si ya nos conoces. He leído la novela de Renato y aparte de la amistad que nos une y el trabajo como periodista, me alegro y creo que tu observación de que esta es una nueva etapa en su literatura es muy acertada, ¿no? Es un salto a la ficción a través también de la investigación, que yo creo que en alguien que tiene ya pues el recorrido que él ha tenido desde lo más íntimo a esta proyección, es una muy buena noticia para sus lectores, ¿no? Muchas gracias, Fieta. Muchas gracias por eso. Sí, bueno, no sé lo que venga, yo creo que me ha gustado, digamos, esto de tratar de traslucir mis propias verdades a través de la ficción. Es curioso porque por alguna razón siento que este libro, aun cuando cuenta una historia ajena, como la de Matías en la guerra, es en algún sentido, en algún nivel tan o más personal que los libros que escribí anteriormente, donde las verdades eran tan literales y tan evidentes que no había espacio para esconder nada, ¿no? La ficción te permite eso, contar tus verdades más filtradas, ¿no? Más escondidas en la piel de otros y bueno, y eso me ha gustado un montón. Ojalá que lo que venga también vaya un poco en esa línea. Y agradecerte, Antonio, por cada una de tus palabras. Al revés. Y gracias a Casa América por abrirnos la puerta. No sé si alguien más tiene... Ahí veo... mira, una mano. También veía a Jesús Ruiz Mantilla, que le vamos a incordiar un poquito ahora. Pero la compañera tiene... Y a Jesús le gusta incordiar también cuando está... Sí, hombre, claro, no me conozco ya a Jesús. Bueno, soy... he venido porque Paco es un amigo de la Universidad de San Marcos, somos médicos, y él se ha tomado un vuelo por la mañana, ha llegado y ahora sale pitando porque tiene que volver porque mañana tiene guardia en Canarias. Entonces, es fanático lector. Me dijo, oye, van a presentar un libro de Renato Cisneros. Te conocía, pero como periodista sabía que escribías, pero no había leído todavía. Te he escuchado y hay puntos en común porque soy del grupo de los peruanos que han sido expulsados de Perú, metafóricamente hablando, pero no porque me han tratado mal, simplemente porque nuestro destino ha hecho que tengamos que emigrar como médicos y hay esa culpabilidad de ¿qué podría hacer para el país? Y dices, uy, en Perú podría hacer esto, pero luego también te das cuenta de que eres un ciudadano del mundo, porque al final pues es parte de la vida tener que emigrar. Y esa sensación que tú mencionas y lo que tú compartes hace que pues tenga ganas de leerme el libro que Paco me lo ha regalado ahora y pues por él estoy aquí y yo creo que gracias a él y yo creo que es un fanático y súper para que haga ese tipo de viaje. Sí, no, claramente. No me había quedado claro en tu intervención anterior que habías venido de Canarias exprofesamente para la presentación, así que te lo agradezco muchísimo, de verdad. Lo aprecio un montón. A veces cuando la gente me pregunta si he perdido muchos amigos por la política, ¿no? Que los he perdido claramente en los últimos 2 años, siempre pienso que sí, tal vez he perdido muchos amigos, pero he ganado lectores como él que son capaces de tomarse un avión para venir a la presentación y luego tener que regresar. Muchas gracias por eso, de verdad. Es casi como mejor que tener algunos amigos que ya no están. Y sobre tu comentario, pues nada, yo encantado le firmo, si quieren, un libro a cada uno para que no se lo disputen. Pero sí, hay algo de culpa cuando uno se va, ¿no? Hay algo de culpa, pero uno aprende también a lidiar con eso y a vivir con eso y en todo caso hacer algo con esa culpa, ponerle un nombre y tratar de no sé, abordarla creativamente, ¿no? Y que no se quede solamente en un sentimiento negativo. Y muchas gracias otra vez por venir. Creo que Ana María ahí nos está haciendo unas señas como para ir terminando. Espera, que queda Jesús Ruiz Mantilla. Espérate un momento. Hola, Jesús, amigo. Gracias por las alusiones. Ha provocado este milagro de vuestra amistad. Y no hay Eso es nada cierto. que me sienta más orgulloso, pero ten cuidado, Antonio, porque ha perdido amigos. Sí, es verdad. Tormentosa. Y quiero que aproveche para contar realmente el alivio que ha sentido su familia al comprobar que efectivamente en esta novela no hay rastro de los Cisneros por ninguna parte.
Sí, sí, sí. Gracias, Jesús. No, sí, efectivamente, mi familia está ha celebrado este libro ruidosamente. Han ido todos a la presentación en Perú, como nunca habían ido antes. Y claro, uno no sabe exactamente si en el futuro, no sé, a lo mejor este abuelo materno logra ser protagonista de alguna historia, pero por ahora nada, los he dejado tranquilos. Aunque hay la posibilidad de que con la distancia haya una adaptación cinematográfica. Alguna vez yo le comenté a mi madre cuando surgió esa posibilidad hace ya algunos años, quien se interesó fue Salvador del Solar, que fue ministro de Cultura en el Perú, un tremendísimo actor y director de cine. Pero justo cuando él ya empezaba a entusiasmarse con la idea de hacer una adaptación de esa novela, lo nombraron ministro de Cultura. Y para mi mala suerte, y aquí estoy siendo muy egoísta en el comentario, era un buen ministro de Cultura. Y removían a todo el gabinete menos a él, ¿no? De hecho, lo pasaron a primer ministro, con lo cual mi película se iba alejando, ¿no? Y yo deseaba únicamente que lo cambien a él, ¿no? Aunque el Perú se venga abajo, que lo cambien de ministro para que haga la película. Bueno, hace poco retomamos la conversación y a lo mejor hace algo. Pero nunca me voy a olvidar que cuando le comenté a mi madre que a lo mejor había una película sobre este libro que fue tan delicado y tan espinoso, yo pensé que me iba a mandar al diablo, ¿no? Una película es más masiva, llega a más gente, pero su única preocupación fue qué actriz va a interpretar mi papel. Entonces ya ahí me di cuenta que ella había hecho ya migas con la propia historia. Sí. Gracias, Jesús, por recordarme a mi familia. Y nada, pues muchas gracias. Creo que Ana María le dará un soponcio, si no pues nada, terminamos. Acaba esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Sí, por favor.